Em, Vamos a revisar nuestro proyecto. Entramos en un nuevo capítulo o en una nueva sección que son los órganos de administración. Y aquí vamos a entrar a hablar de asambleas. No, señor. Nos, No, nos, todavía no. nos, nos devolvemos al 36 coeficiente. Es que Oh, nos perdón. saltamos. Sí, correcto, correcto. 36, sí. Tiene toda la Eso, razón. 36. Sí. Aquí estamos, coeficientes de copropiedad. Muy bien. Y dentro de coeficientes de copropiedad, pues entonces vamos a mirar entonces lo que está en la propuesta. Entonces, para recordar nuestra metodología, nuestra primera columna es lo que está en la ley 675, lo que está vigente. La segunda columna es lo que es el proyecto de reforma y una tercera columna donde vamos a ir incluyendo nuestras observaciones. Entonces, este artículo 36 concorda con el artículo 25 de la ley 675. Y bueno, vamos a revisarlo. Todos los reglamentos de propiedad horizontal deberán señalar los coeficientes de copropiedad de los bienes de dominio particular que integran el conjunto, edificio o agrupación, los cuales se calcularán de conformidad con lo establecido en la presente ley, y tales coeficientes determinarán. Hasta ahí vamos igual que la ley 675. Uno, la proporción de los derechos de cada uno de los propietarios de los bienes de dominio, de los bienes comunes de la propiedad horizontal. Y algunas, volvemos siempre a nuestro tema de que buscaron eliminar el concepto de edificio conjunto. 2, porcentaje de participación en la Asamblea General de Propietarios. Y 3, el índice de participación con que cada uno de los propietarios de bienes privados ha de contribuir a las expensas comunes del edificio conjunto mediante el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de administración, salvo cuando éstas se determinen de acuerdo con los módulos de contribución en la forma señalada en el reglamento. Entonces, digamos que básicamente mantiene lo mismo. Hay que recordar que desde las definiciones, este proyecto de ley trató de incorporar la sentencia C522 del 2002 relacionada con la votación o la discriminación de la votación para copropiedades de tipo residencial. Y me parece que es un buen momento aquí cuando habla de el porcentaje de participación en la Asamblea General de Propietarios, haciendo la salvedad o la aclaración que hay una propuesta, salvo en los casos de que exija una votación nominal. En los que se exija una votación nominal. Pues digamos, para dar claridad a lo que la ley 675 en su momento no lo hizo porque la sentencia no existía. Y todavía el artículo genera confusión en muchos sitios relacionado con eh, lo que es la votación para copropiedades residenciales o mixtas conforme al decreto. No sé si a ustedes les parece bien simplemente dejar la aclaración. Muy bien. Luego viene la determinación, artículo 37. Salvo lo dispuesto en la presente ley para casos específicos, los coeficientes de copropiedad se calcularán con base en el área privada construida de cada bien de dominio particular con respecto al área total privada de la propiedad horizontal. Aquí hay algunos cambios. Bueno, y hacen un parágrafo donde dice, para calcular los coeficientes de copropiedad de áreas privadas libres, parqueaderos, cuartos útiles y depósitos, se podrán ponderar factores de área privada y destinación. En lo personal me parece un poco complejo quitarle la obligatoriedad que tiene actualmente el artículo 26 de la ley 675 en cuanto al hecho de calcular o ponderar las áreas libres, porque aquí simplemente lo eliminan de la determinación y en el parágrafo lo generan como una posibilidad, más no como un requisito. Y a mí me parece que si algo ayudó la ley 675 cuando salió en el 2001 fue a clarificar el tema de áreas libres, las cuales no estaban siendo incorporadas dentro de los cálculos de los coeficientes, y cuando las incorporaban, las manejaban al valor total como si fueran áreas construidas. Entonces me parece que es un retroceso, como yo lo entiendo, como yo lo veo, hacer un ajuste al artículo 26 ya existente, porque es volver
a lo mismo que estábamos antes. Se podrán, bueno, pero sí, pero muchos reglamentos efectivamente actualmente ni siquiera están bien elaborados con las normas vigentes. Me parece que es equitativo establecer dentro del cálculo de coeficiente del área libre con una ponderación objetiva. No sé qué piensan ustedes sobre esto. Completamente de acuerdo. Ok. Aquí en la ley 675 era obligatorio, aunque no lo hicieran, pero aquí va a ser potestatorio, potestativo, igual tampoco lo van a hacer, o sea, menos lo van a hacer. Menos lo van a hacer, correcto. Entonces, Yo está pienso bien si que la propuesta sea Sí, de mantener el acuerdo. artículo 26 como lo Sí, tenemos. sí, de acuerdo también. Ok, muy bien. Sí, sí, de acuerdo. Muy bien. Artículo 38, factores de cálculo para las propiedades horizontales de uso mixto y comercial. En las propiedades horizontales conformadas por las unidades de uso mixto y en las destinadas a comercio, los coeficientes de copropiedad se calcularán de acuerdo con una ponderación objetiva que se aplicará a todas las unidades privadas sin excepción, de acuerdo con el área privada de cada inmueble, destinación o uso. Quiero resaltar aquí algo. Primero, acá. Destinación o uso y las características propias de los mismos. Los reglamentos de propiedad horizontal deberán expresar de forma clara y precisa los criterios de ponderación para la determinación de los coeficientes de copropiedad, lo cual implicará la inclusión en el reglamento de propiedad horizontal de la fórmula aritmética empleada. Entonces, ¿qué hay de diferente con esto hasta el momento? Eliminaron el parágrafo. Es una de las cosas que me parece que eran importantes en cierto modo, pero sumado a eso, incluyeron, con la ley actual, el artículo 27 habla de área privada, destinación y características como tres factores. Aquí están incluyendo o uso. Área privada, destinación, características o uso. Y luego, este tema del uso, a mí me parece que no necesariamente debe incluirse. El área privada es claro que debe estar. La destinación es precisamente, tiene que ver con la licencia. Es residencial, es comercial, es una bodega, es un garaje, es un depósito. Y luego dice características. Está ubicada en un primer piso, está en el último piso, está en la entrada del centro comercial, está al fondo, en la última parte donde nadie lo ve. O sea, hay características que las hacen diferentes. El uso no necesariamente para mí debe ser incluido, porque yo le puedo dar un buen uso como un mal uso. Ya sé sus áreas, ya sé por licencia cuál es lo que debe hacer y sus características, su ubicación. Los usos, si se dejan así, me parece que puede llegar a ser un poco complejo porque yo le puedo dar cualquier uso. Yo puedo estar en un apartamento y ponerme a vender en el apartamento y abrir la ventana. Estoy dando un uso, pero aquí no estoy hablando ni siquiera de usos autorizados. Ahora, si se quiere hablar de los usos autorizados de acuerdo a cada municipio, de sus planes de ordenamiento y sus características de usos autorizados para ciertas cosas, yo pensaría que eso podría llegar a emplearse para ciertas características comerciales. Pero no sé qué tan necesario es incluir uso, en el sentido de que para mí, Andrés Bermúdez, me parece que... Estoy de acuerdo también, pero o sea, este artículo del artículo 27 de la ley 675, estoy de acuerdo contigo, había que pegarle una pequeña modificación y era quitarle el valor inicial. Es decir, Bueno, porque es que la ponderación debiera ser objetiva, como lo dice ahí, área privada, destinación y características. Y es que yo voy más allá. De pronto cuando el constructor va a vender, se lo vende, por ejemplo, al banco. Y entonces el uso es un alto uso y le pueden ponderar de forma grande, alta a los locales comerciales donde iba a funcionar el banco. Pero si el banco se va y entran otro tipo de negocios, esa ponderación va a ser muy alta y va a haber que reformar el reglamento para modificarla. cada Entonces vez yo que haya un pienso que, cambio. entonces yo pienso que debe quedar objetivo,
una ponderación objetiva entre el área privada, destinación y características de los mismos. Ok, Las car- entonces, doctora, y ¿no lo le demás, parece que el hecho de De las quitar, que son en lo que hizo aquí el artículo 38 también fue quitar de algo, la de las palabra fuertes, valor inicial? y no una bolsa de agua. que lo, quitarlo, y también estoy de acuerdo con quitar y como se cae el valor inicial, se cae el parágrafo. Claro, pero ¿por qué quitaríamos valor inicial? Porque es que, ¿qué te están hablando? O sea, cuando te van a ponderar, ellos ponen ellos hablan de un valor inicial y normalmente le ponen un precio que no necesariamente tendrá que coincidir con el valor comercial. Yo pienso que esto fue un error que trajo desde la ley 182. Porque en la ley 182 tú tenías que establecer los coeficientes de acuerdo con el valor inicial de cada inmueble. En la ley 16 se cambió y se puso área. Ya no Correcto. es el valor, sino el área. Entonces, el valor inicial, hablan de un valor inicial, en cualquier momento tú puedes estar modificando el valor inicial, aunque no Ujú. necesariamente tiene que coincidir con el valor comercial, mira que lo está diciendo. Sí, Entonces, en cualquier momento pierde valor o suma valor o se revaloriza el inmueble, entonces la gente va a pretender cambiarlos, muy bien. modificar los Sí, coeficientes. Entonces, es dejo variante. valor, es Es variante el variante ese valor. valor. ¿Ya? Y también me gusta del proyecto, ¿verdad? Del proyecto me gusta que en los reglamentos se debe expresar la forma clara y precisa los criterios de ponderación. Y la Porque es que fórmula en los- aritmética. exactamente la fórmula, exacto, la fórmula, porque es que ponen las ponderaciones y no saben, uno no sabe de dónde sale. Ujú, es Partecita correcto. del proyecto sí está buena. Dentro de la propuesta es dejar el artículo 38 como lo propusieron, solamente excluir o usos Exacto, sin excepción de y O propiedad. uso, ajustar sí, sí. el tema usos y solamente y ajustar el tema edificios conjuntos por propiedades horizontales. ¿Estamos de acuerdo más o menos con Las esto? características y precisar las características. Exacto, se precisa. Ok, muy bien. Luego habla del artículo 28, modificación de coeficientes. Su encabezado es similar, excepto que ponen acá obviamente el tema de o multijuntas, que ya sabemos que es una figura que proponemos eliminar, y establecen los eventos. Es muy parecido a lo que tenemos actualmente en el artículo 28, excepto que en el numeral primero eh, lo dividen en dos numerales, porque en el primero decía o dice actualmente cuando en su cálculo se incurrió en errores aritméticos o no se tuvieron en cuenta los parámetros legales para su fijación. Aquí lo dividen y dicen cuando en su cálculo se incurrió en errores aritméticos y dos, cuando se trate de cálculos que no hayan tenido en cuenta los parámetros legales para su fijación. Lo dividieron en dos. De resto es muy similar, excepto en el 4 que vuelven incluyen la palabra uso. Y en el otro está hablando cuando se cambie la destinación y en el otro cuando se cambie el uso. Me parece que es muy complicado estar cambiando cada vez que hay cambio de uso y me parece que es más adecuado dejar el numeral 4 como está, destinación. La Para mí, destinación, exacto. para mí es No, pues sí, indiferente que lo hayan dividido el numeral 1 en dos numerales, la verdad, para mí es lo mismo, pero pues eh, si lo quisieron dejar en dos, vaya y venga, pero si el numeral 5, me parece que es mejor dejarlo como está. pero yo diría que quede el artículo de la ley 675. ¿Para qué dividirlo? Sí, sí, es cierto, es cierto. No hay razón, digamos, de meterle mano como tal al artículo, ¿no? Muy bien. Entonces, simplemente vamos a proponer dejar. Perfecto. Y luego entramos a la contribución de las expensas a las expensas comunes, artículo 29, y aquí es el artículo 40. Entonces, dentro de este artículo 40 habla de participación de las expensas comunes necesarias.
Y dice, los propietarios de los bienes privados de un edificio, conjunto o agrupación estarán obligados a contribuir al pago de las expensas necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con los coeficientes de copropiedad y módulos de contribución señalados en el reglamento de propiedad horizontal. Es, digamos que similar, excepto que aquí se hace una corrección porque en la ley actual solo se habla de acuerdo, digamos que dice de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal. Aquí está diciendo de acuerdo con los coeficientes y los módulos señalados en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, digamos que es como una precisión de que es con base en los coeficientes y en los módulos. No tiene, digamos, otra mayor diferencia. Para efectos de expensas comunes necesarias, existirá solidaridad en su pago entre el propietario y el tenedor a cualquier título de los bienes privados, y aquí incluyen o de dominio particular. Es como otra precisión que hacen. De resto, este artículo se mantiene exactamente igual. No sé si hay algún comentario, solicitud a este Sí. artículo. Este artículo tiene un gran vacío, y es que se presenta el problema de la sucesión procesal. A ver, los jueces en Colombia no están aceptando la solidaridad de la que habla esta norma. Igualmente existirá solidaridad entre el pago entre el propietario anterior y el nuevo propietario del respectivo bien privado respecto de las expensas comunes, porque dicen los jueces que no se estableció a título de qué es la solidaridad. Entonces, a nosotros se nos ha ocurrido que la figura que más se aplica ahí, bueno, además de la solidaridad, ¿verdad? Tenemos que incluir que en caso, en caso de que existieran demandas, en caso de que se cambie la titularidad del dominio y ya existiera una demanda judicial, el nuevo adquirente se convertirá automáticamente en sucesor procesal del deudor. ¿Con qué objeto? Porque así de esa manera el administrador, el abogado, solamente tienen que probar que hubo un cambio de dueño y no tienen que comenzar a presentar una nueva demanda contra el nuevo dueño para que la aleguen prescripción, porque resulta que no reconocen la demanda anterior. Entonces aquí sí hay que incluir la sucesión procesal en casos de cambio de titularidad, existiendo ya un proceso judicial. Perfecto, buenísimo Sí. eso. ¿Cómo quisiera redactarlo? Bien Allí. interesante. Vamos a redactar. Yo lo tenía redactado, lo que pasa es que no he abierto. En el proceso de reforma lo teníamos Muy bien, redactado. muy bien. Dame 2 minutos. Ya lo reviso, espérate. Reforma. Esto iría en el otro parágrafo. El del artículo que el de la ley 675, 29. Estamos de la ley 675 del 29, El 29. el Ok. 29 y el 40 en el otro. Aquí ve, en caso de transferencia de un 29. dominio, sí, en la escritura de transferencia de un dominio bien privado de propiedad horizontal, en el caso de para dejar a constancia, aquí después por respectiva solicitud, después del 1, 2, después del cuarto párrafo, perdón, colocar cuando el inmueble, cuando el inmueble, no, cuando se produzca transferencia de dominio del inmueble, Si lo el tienes ahí, nuevo, ¿me lo puedes mandar por el WhatsApp? listo, ya te lo Y aquí mando. lo copio más rápido. José Andrés.
No había visto a María Consuelo, no la había escuchado, pero no la había saludado. ¿Qué más? Es que estaba hablando, doctor, y no quise interrumpir antes en algún espacio podía tomar la palabra. Muy buenas tardes a Tranquilo. todos. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya te lo mandé. Listo. Ok. Ya me llegó aquí. Perfecto. Aquí estamos. Ahí me faltó al final, dentro del respectivo, se convertirá automáticamente en sucesor procesal. Dentro del respectivo, para cambiar la palabra proceso, dentro del respectivo juicio, no sé, proceso, ponle otra vez. Dentro del respectivo proceso, porque ahí sí, Nada que hacer. nada que hacer. Muy bien. Me parece muy bueno ese tema, ese aporte. Muy interesante. Bueno, y luego vienen los parágrafos 1 y 2. Parágrafo 1 se mantiene así. Disculpe, Sí, doctor Julián. adelante. A ver, miremos la propuesta de la doctora. Ah, ok. Es Perdón. que me parece, a ver si es que estoy errado, es solamente cuando exista proceso. O sea, Sí, si el deudor vende su unidad privada estando en deuda con la administración, ahí no procedería porque no, aún todavía la persona jurídica no ha iniciado proceso, ¿verdad? no, ahí procede la parte de arriba, que existe solidaridad. Sí, ves, en la parte de arriba dice que son solidarios. Súbelo. Existe solidaridad en su pago entre el propietario y el tenedor a cualquier título. Igualmente solidaridad entre el propietario y el nuevo adquirente. Aquí no hay problema. El problema se presentaba es cuando había proceso. Ahí es cuando el notario hace la anotación en el caso de que no presente el paz y salvo. Exactamente. Exacto. Pero entonces, Ah, bueno, bien, el, bien. Sí, es que estaba como Muy bien. ya. Muy bien. Hay una diferencia en el parágrafo 2, donde habla de la obligación de contribuir oportunamente a las expensas comunes de la propiedad horizontal. Se aplicará aun cuando un propietario no ocupe el bien privado o no haga uso efectivo de un determinado bien o servicio común. Y se incluye en cuyos bienes privados consistan en lotes y áreas privadas libres, pendientes de ser construidas. Las expensas comunes necesarias a su cargo serán fijadas con base en los coeficientes de copropiedad y módulos de contribución calculados con base en criterios de ponderación objetiva que acudan a los bienes y servicios comunes que use y demanden el correcto funcionamiento de dichas áreas durante el periodo de tiempo en que éstas permanezcan sin construcción finalizadas. Me imagino que lo que se pretende acá es lo que pasa cuando se hacen proyectos por etapas, o bueno, o no por etapas, pero sí por casas, sobre todo, donde vienen etapas constructivas, empiezan a construir unas cuantas casas y los otros lotes quedan disponibles y quedan abiertos. ¿Cómo yo lo resuelvo actualmente? Cuando elaboro un reglamento, lo hago con módulos de contribución. Y empieza uno a decir, bueno, hay ciertos módulos, habla de bienes y servicios, entonces hay ciertos servicios que solamente los están usando los que están viviendo, los que están ocupando. Y hay otros que por solo tener el lote, pues no es justo que esté pagando ciertos otros servicios de quienes lo usan. Entonces, me imagino que esto tiene que ver con eso. Es como darle una claridad, me imagino yo. Pero yo no le veo la necesidad, porque está claro, para eso son los módulos de contribución. Claro, Yo realmente no le veo la necesidad, porque entre otras cosas está redactada muy enredado. sí, es enredado. Eh, También pensaría yo que si se va a hablar de construcciones, yo también pensaría que no solamente desde lo que está
de lo que va a ser construido, sino lo que está en proceso de construcción. Porque es que he notado en muchos proyectos de esta naturaleza que, si bien es cierto no está ocupado el bien, el hecho de que entren obreros, de que empiecen las construcciones, entonces implica un uso de personal de seguridad, de aseo y una cantidad de cosas que de pronto sí consumen. Pero si eso se está manejando, para mí eso no es representativo incluirlo porque es algo que actualmente se puede manejar sin que esté escrito. Entonces, no sé si tienen algún... Pero doctor, por ejemplo, hay conjuntos de casas campestres que están construidos la gran parte de las viviendas. Y hay personas que tienen esos lotes que llevan sin construir, póngale 6 años, 5 años, y no construyen. Entonces, cuando uno, pero sí, por ejemplo, el mantenimiento de las áreas comunes, el mantenimiento de lo que son los jardineros, todo para mantener el conjunto, pues sí se da porque son gastos que son obligatorios hacerlos por parte de la copropiedad. Y entonces ahí es donde viene el problema para uno porque comienzan a decir, pero es que yo no tengo la vivienda construida. ¿Por qué tengo que pagar cuota de administración si es que yo no estoy disfrutando de la piscina ni de las áreas comunes? Entonces yo no debería de pagar. Entonces, no sé en esa parte qué punto cómo podemos esto, está mal como muy enredado en la parte de la redacción, pero sí que al menos dijera de una contribución, no la totalidad en el sentido de una cuota plena, pero que sí tenga que pagar cierta parte de la despensa. ¿Por qué? Porque hay agua en todo el conjunto, porque hay luz, hay un alumbrado público, porque se tiene el servicio de vigilancia, porque se tiene el servicio del jardinero o otras, no sé cómo sería para redactar esa parte. María Consuelo, hay casos, bueno, hay servicios comunales que son obligatorios, ocupe o no el bien, o use o no. El pago del administrador, revisoría fiscal, gastos de asamblea, seguros de zonas comunes, etc. Lo que yo veo acá en este documento es que dice, con base a coeficientes de copropiedad y módulos de contribución, calculados con base en criterios de ponderación objetiva, que acudan a los bienes y servicios comunes que usen y demanden el correcto funcionamiento de dichas áreas durante el periodo de tiempo que permanezcan sin construir. O sea, aquí no está generalizando que serán todos, sino aquí en este veo que simplemente se refiere a los que usan. Ahora, pienso que escribirlo es más peligroso. Porque ¿Sabes cuál entonces... es el problema, José Andrés? El problema que yo le entiendo a María es lo siguiente, es que en esos conjuntos la norma te dice que tu coeficiente de copropiedad es de acuerdo con el área construida. Entonces, hay unas casas que están construidas y tienen 500, 700, 800 mil metros, y sobre eso a ellos les calculan el coeficiente de copropiedad. Pero resulta que los lotes, si tú pones un lote máximo es de 300 metros o 100 metros porque construyen 2, 3 pisos. Entonces existe como una cuestión inequitativa entre el lote que paga muchísimo menos de lo que debería pagar por la vigilancia, por decirte algo, porque él va a recibir la misma vigilancia que reciben las casas. Sí, así es. Ahí es donde tenemos que revisar, ahí es donde tenemos que revisar el problema. Acá a veces se resuelve, porque es que cada vez que se construye una casa, como hay una licencia de construcción, se tiene que reformar el reglamento. Correcto. Entonces, Ese es uno aquí de lo los que habría grandes que mirar a vacíos. ver, como dices tú, si es mejor dejarlo así o establecer eso. Se hace la ponderación o se hace el módulo de contribución de tal manera que cuando esa persona vaya a construir, que tenga licencia, automáticamente se tienen que modificar los coeficientes de copropiedad. Y mientras construye, entonces hay que fijar cuál es el coeficiente que él tiene que pagar. Correcto. Ese es uno de los vacíos fuertes de la ley 675, con relación a ese tipo de proyectos cuando uno va a calcular coeficientes. Exacto. Entonces, eso Pero yo no sé. yo pensaría que tendríamos que devolvernos a coeficientes, porque aquí estamos hablando de expensas.
¿Qué he tenido que hacer yo? O sea, no sé cómo lo han manejado, si ustedes han tenido que elaborar reglamentos para ese tipo de casos. ¿Qué está haciendo el constructor actualmente? Doctor Estanislao, bienvenido. ¿Qué están haciendo los constructores en este momento? Lo que están haciendo es constituyen el reglamento y generan una tabla de coeficientes por área de lote. Las personas empiezan a construir las casas y esas casas no van quedando afectadas al coeficiente porque son construcciones que no estaban contempladas. Entonces, empieza eso a quedar así. En algunos casos, muy raros casos, al final el constructor coge y saca una tabla de coeficiente e involucra las construcciones. Pero en los casos que yo me he tenido que enfrentar, resulta que el mismo constructor les avala unos ajustes al proyecto, entonces el constructor aprueba 3 tipos de diseño de casas diferentes, Exactamente. pero entonces ellos le hacen una terraza más grandecita o le hacen un techito más alto y empiezan a variar las áreas. Entonces digamos que eso es algo que es típico y cuando llega al finalizar el proyecto, se vende todas las casas, el constructor mejor no reforma el reglamento y no hace cuadro de áreas porque no corresponden a la realidad, porque todos las han modificado. Y eso ocurre en la mayoría de esos casos. Lo que podríamos generar en la ley es, cuando hablamos de metodología de cálculo de coeficientes, tendríamos que generar un artículo o un parágrafo que involucre la posibilidad de que en el reglamento no se haga la tabla para ese tipo de casos especiales. No se incorpore la tabla en el reglamento, sino se incorpore la metodología de cálculo para que el administrador tenga siempre la posibilidad de recalcular el coeficiente cada vez que se construye en una casa. Me ha tocado manejarlo así en los reglamentos porque es un vacío. Sí. Si quiere tener Y es verdad. una tabla actualizada de coeficientes, pues yo no encuentro otra alternativa actualmente que de algún modo lo genere, pero le daría más seguridad jurídica si cuando se trate de construcciones o proyectos de lotes y construcciones en ellos, se genere más bien la fórmula matemática clara, detallada, específica de calcularlo, para que el administrador recalcule en la medida en que se van construyendo, con la condición de que al finalizar el proyecto se generarán los coeficientes definitivos. En la última reforma, en la última modificación del reglamento se deben quedar todos los coeficientes. Entonces tendríamos que dejar un stand-by en el artículo 37. Correcto. En determinación del coeficiente. Y entonces este pedacito de aquí pasarlo mejorado para allá. Me parece que este es Entonces más de tenemos allá esa que del otro tareita. lado. Exacto. Entonces, Hay una tarea. ahí hay una tarea. ¿Cuál es, doctora? ¿Pero qué piensan de eso que les menciono? Aquí se maneja por ponderación. Se le establece un valor fijo a los lotes y a las construcciones, o sea, el 30% o el 50 o el 40% del gasto del presupuesto lo asumen los lotes como tales en forma indiscriminada. Eso se establece de acuerdo a la cantidad de lotes y el 60 o un porcentaje lo asumen las casas. Entonces, y hay cosas que no asumen los lotes que se asumen las casas. Entonces se hacen las ponderaciones del presupuesto y se maneja así en el reglamento. Así funciona, pero lo importante es que cada vez que se compra una casa, que se modifica una casa, hay que hacer la modificación porque ya ese lote deja de participar nada más con el 30% y empieza a participar con mayor coeficiente porque hay una casa nueva. Correcto. Pero de todos modos, yo te digo que, José Andrés, que cada vez que se haga una modificación, una licencia, ese inmueble debe ingresar, esa construcción debe ingresar con una licencia y debe ingresar con una reforma al reglamento. Porque Sí. ¿de qué otra manera incorporas la licencia a la construcción? No, a lo que voy es a que el constructor debe, desde el momento del inicio del proyecto, determinar Debe cuáles son los establecer. modelos o tipos de vivienda que va a generar. El problema es que
como este tipo de construcciones son muy particulares en cuanto a que dependen de la oferta comercial, yo como constructor tengo que plantear por lo menos 2 o 3 opciones de diferentes Las cargas. opciones. Exacto, por eso te digo, vamos a ponerlo, mejorar el artículo y pasarlo para el 37. Sí, dejar un Pasémoslo para el parágrafo del 37 y está bien si en Y vez de... hablemos de cómo se definen los coeficientes de copropiedad en los proyectos construcciones por lote ¿cómo es? Los proyectos de venta por lotes para construcciones de vivienda futura. Correcto, correcto. Exactamente, eso sí. Venta de lotes para construir vivienda futura. ¿Qué piensan de lo que les menciono con relación a que en esos casos en particulares no necesariamente quede la tabla, sino la metodología clara, detallada matemáticamente para que el administrador sea quien lo determine y lo vaya recalculando y al final se actualice el reglamento con todo? Estaría bien si luego le doy una redacción a eso y lo miramos. Pero yo te diría que de pronto el administrador no tanto, o O la en asamblea. el La administrador lo asamblea, presente para que en asamblea se apruebe, Se Correcto, apruebe, sí. para sí, que sí, tenga valor, en asamblea se correcto. apruebe. perfecto. Sí, no voy a Ujú. cometer errores matemáticos allí. Sí, No, no solamente eso, sino que quien impone las modificaciones estatutarias es la asamblea, es entonces la le estaré asamblea. trasladando una Ok, potestad al administrador. muy bien, es cierto. Perfecto. Y de aquí entonces volvemos a nuestro capítulo, a nuestra Voy participación apuntando de para la que no se sesión. nos olvide Sí. mejorar el artículo 37. ¿Y cuál fue la tarea, doctora Leonor? Mejorar el artículo 37, incluyéndole la venta de lotes para construcciones futuras. Correcto. Pero ya José Andrés ofreció hacernos la mitad de la tarea. Sí. Con mucho gusto. Listo. Parágrafo, estos otros parágrafos, entonces, al eliminar este pedazo, pues el parágrafo 1 y el 2 lo dejaríamos tal cual. Parágrafo 3 se mantiene exactamente igual también. Y se crea un parágrafo cuarto Cuarto. que dice con respecto al área libre, privada, al área privada libre, Ujú. se determinará de manera expresa en el reglamento de propiedad horizontal la forma en que los propietarios de la misma contribuirán al pago de expensas comunes y se deberá calcular su participación indicando los factores de ponderación utilizados bajo el entendido que debe diferenciarse la contribución entre las áreas privadas construidas y las áreas libres privadas, siendo menor la relacionada con estas últimas. Eso, pues como nosotros estamos solicitando que no se reforme este artículo Cuarto. 26, 20. o sea, que lo mantengamos como está actualmente, artículo 26, ley 675, me parece que ya no tendría sentido este parágrafo 4, porque Eso lo las áreas contempla. libres, exactamente. Y de hecho este parágrafo inclusive es hasta contradictorio con lo que estaban diciendo de que se podría, y aquí ya de algún modo le está dando cierto margen de obligatoriedad. Entonces, no sé si está bien si Pedimos que no la anulación. elimine. Lo dejamos tal como sigue la ley 675. Sí, aquí es eliminar este parágrafo porque no Eliminar tendría el sentido. parágrafo cuarto. Cuando tú hablas de ponderación es porque estás haciendo una disminución en relación con otra cosa. Correcto. Pero sería contradictorio a lo que el mismo proyecto estuvo solicitando antes. Y si le decimos que dejemos más bien el artículo 26 como estaba, pues ya no tiene sentido aquí esta aclaración. Ok. Artículo 41, incumplimiento en el pago de expensas. El retardo en el cumplimiento del pago de expensas causará bueno, ese es tal cual está. Ahí Pues lo único que que tienes que actualizaron. quitarle eso es lo único que hay que quitarlo, el certificado de la superfinanciera, porque el Código General del Proceso ya eliminó ese anexo. Ese anexo. Entonces,
la solicitud es ¿cuál sería la propuesta, doctora Leonor? Está igualito. Ese artículo está igualito. Interés Ah, bancario. lo que se le... Lo que Ah, sí, ese. cambiaron fue Quitemos el certificado, sí. Ese hay que quitarlo porque ya eso desaparece de la correcto. legislación. Y simplemente aquí lo dejamos el interés bancario corriente sin perjuicio que la Asamblea General, con el quórum que señala el reglamento, establezca un Sale con interés interés inferior. Perfecto. Y luego, entonces dice, lo siguiente se mantiene exactamente igual, inclusive el parágrafo, pero crean 3 parágrafos nuevos. Primero, la administración de la copropiedad no podrá tomar medidas coercitivas en contra de los copropietarios que se encuentren en mora en el pago de expensas comunes que sean constitutivas de desconocimiento a sus derechos fundamentales. Primer parágrafo nuevo. Es básicamente un poco de lo que ya se sabe, ¿no? Obviamente, Sobrando. la ley, Sí, obviamente estaba no puede viendo que ir contra los realmente derechos fundamentales. la razón cae de su propio peso, ¿no? Que Ese no es se un debe derecho modificar. constitucional. Está por Ajá. encima, esta ley no tiene que decir que hay que cumplir la Constitución, mejor dicho. Parágrafo tercero. La administración de la copropiedad previamente autorizada por la Asamblea de Copropietarios o por el Consejo de Administración podrá celebrar acuerdos de pago con el propietario que se encuentre en mora en el pago de las expensas comunes necesarias. ¿Para qué? Eso también Ese- existe en la actualidad, se hacen acuerdos de pago. No, Y pero eso es pues una que potestad, eso eso es una está ya en la potestad ley. administrativa. Eso es Exacto. una potestad Exacto. administrativa. El artículo 51 en el numeral 8 habla que el administrador debe cobrar y recaudar directamente o a través de apoderados las expensas y que no tiene que pedir permiso a nadie para iniciar las acciones correspondientes. Exactamente. Obviamente, eso involucra que tenga que hacer acuerdos. Lo que no puede hacer, generar ese parágrafo ahí como está, es simplemente abrirle la puerta a que el administrador por ahí termine metiendo la pata y descontando intereses o descontando capital. Doctor Stanislao ya levantó la mano, qué pena. Buenas tardes. Bueno, yo considero, y ahí aprovechando que está en amarillo, démosle sepultura a esos 3 párrafos, esos Sí. 3 parágrafos. Sí, no, o sea, eso no Lo va. primero, la UPD. Corte Constitucional mediante sentencia de SU 509 nos dejó muy claro que sí se pueden suspender servicios, bienes comunales, etcétera, siempre y cuando no se violen derechos fundamentales. Ujú. Entonces, sustraer de la sentencia, además que es una sentencia de unificación y que marca la línea jurisprudencial y es muy clara la Corte en ese sentido, es repetir, y esto ya es de conocimiento. Además, cualquier medida que se tome arbitrariamente y viole un derecho, desafortunadamente, nos está violando derechos fundamentales. Ya se entrará en una discusión si son de primera, de segunda, de tercera generación, la conexidad entre unos y otros, pero yo consideraría que se va. Me colocan el tema, la administración de la copropiedad previamente autorizada por la Asamblea o por el Consejo podrá celebrar acuerdos de pago. No, lo que dice el doctor José Andrés es muy cierto. Numeral octavo del artículo 51. Sí, ahí le da toda la potestad al administrador en Claro. su función. Sobra. Y lo mismo el parágrafo 4. En la asamblea ordinaria se deberá presentar un informe detallado de las cuotas de administración ordinarias o extraordinarias en mora con el objeto de que el representante legal inicie las acciones prejudiciales o judiciales correspondientes, sabiendo que lo prejudicial ni siquiera existe en el código. El Oye, acaecimiento de la prescripción de la acción judicial generará sanciones contra el administrador y el consejo de administración que haya dado lugar a tal evento por culpa. y un Por acuerdo de culpa. pago afecta al patrimonio de la persona jurídica, porque si afecta al patrimonio de la persona jurídica, la suscripción y el cumplimiento de un acuerdo de pago, los consejos de administración, recordemos que no tienen ni funciones patrimoniales ni presupuestales. Correcto.
Exacto. A eso vamos a dejarlo ahorita cuando veamos los órganos de administración, porque Ajá, yo también tengo mis yo cositas tengo, yo sobre. tengo un, yo tengo un problemita ahí sobre el tema de que los órganos, los consejos de administración no son órganos de administración. Hay hartas inquietudes al Ahí, respecto. Señor, sí. pero vamos a llegar ya, vaya, pero de verdad que sí. Y ya ahoritica, porque bueno, X yo, yo- a esos dos, tres parágrafos. yo creo que estamos hablando de lo mismo, doctora Leonor. Entonces, Entonces, elimina. cortamos los 4 parágrafos. Que descansen en paz. No, el 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. 2, 3 y O sea, 4. en Sí, pocas porque el palabras, primero está igual. es decir, en pocas palabras queda el artículo de la ley 75. Correcto, Listo, ok. correcto. Muy bien. Seguimos. Artículo 42, sectores y módulos de contribución. Aquí hay algo que me parece que está bien. En el artículo 31 de la ley hablaba de los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios en conjuntos de uso comercial o mixto deberán como una obligación. No queriendo decir con esto que se eximieran las copropiedades residenciales, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo es los reglamentos de propiedad horizontal preverán de manera expresa la sectorización de bienes y servicios comunales que no estén destinados al uso y goce general de los propietarios de las unidades privadas. Simplemente dando la opción al que los necesita. El módulo es una herramienta que llega a ser necesaria en muchos casos. Por ejemplo, cuando uno mira el artículo 29 y hablaba del tema de ascensores, pues eso genera un módulo, necesariamente. Y si es residencial, pues genera un módulo. Pero entonces, algunas personas interpretaban que los módulos de contribución eran exclusivos de las copropiedades comerciales o mixtas porque aquí las hacían obligatorias. Si uno mira, por ejemplo, el artículo 14 de la ley 675, cuando habla de la reposición o la reparación de lo que se ha Construcción. destruido o deteriorado, dice que cada quien lo hace con base en su edificio o etapa. Eso obliga a que haya también un módulo, porque ¿cómo distribuyo el gasto? Entonces, los módulos de contribución yo nunca los he entendido exclusivos para conjuntos o edificios mixtos o comerciales, solo que la ley los hacía obligatorios. Aquí lo que está diciéndose y veo en la propuesta es que los reglamentos de propiedad horizontal preverán de manera clara y expresa la sectorización de bienes y servicios comunales que no estén destinados al uso general de los propietarios. O sea, aplica para todos los casos donde haya necesidad de tener módulos, independientemente a que sea comercial, mixto o residencial. Doctor Rosso. La ley 675 ya lo manifestaba. Los recursos de cada sector de contribución se precisarán dentro del presupuesto anual del edificio o conjunto de uso comercial o mixto. Ya la ley 675 nos decía, también hay módulos y sectores en los residenciales. Correcto. Entonces, Entonces, realmente, la este claridad que artículo, están dando es quitando pero a mí comercial no o me gusta mixto. pero este tema de los módulos, los reglamentos de propiedad horizontal preverán de manera expresa la sectorización de los bienes y servicios comunales. Bueno, sí, porque es que yo estaba pensando que mejor dejarlo al arbitrio de la asamblea de propietarios el módulo de contribución, pero no, mejor dejémoslo con el No, reglamento. démoslo. Y Démoslo solo, como está en la ley. y solo eliminar el tema comercial o mixto, sino generalizado. También está bien, Exacto. estamos de acuerdo con eso. Perfecto. Sí, En el entendido de que aplica para todos. ¿Sí? sí, para todo. Donde se llegue a requerir, simplemente hay que hacerlo. Exacto. Muy bien. Perfecto. Dejar el 675 quitando comercial y mixto. Exactamente. Muy bien. Esto que está aquí es objeto de la persona jurídica que este proyecto lo mandó para adelante, entonces pues ya aquí está tratado todo esto que está aquí en verde. Y recordarán que en el artículo 18, hace unos conversatorios atrás, dijimos que eso no debería estar por allá, sino debería estar a este lado. Sí. Que es De las órganos de obligaciones, dirección y pues. administración de la persona jurídica, porque a partir de ahí nos vamos con asamblea, consejo, etc. Entonces, Debe estar es acá. exactamente. Ahora, y aquí es donde Sí. entramos, mis queridos amigos, donde el asunto que tenemos pendiente. Mire lo que dice el proyecto. Bueno, primero miremos lo que dice la ley. Esa parte da gastritis.
Sí. De verdad. Aquí va a salir más de una, Francisco. ¿cómo se llaman esos retos de antes que la gente se citaba? Aquí van a salir como 3 duelos. A mí me retan con guante allá en la cara, ¿no, chicos? Bueno, Ay, artículo 36, órganos de dirección y administración. Mire lo que dice la ley 675, que para mí ya es confusa. O sea, eso no quedó bien. La dirección y administración de la persona jurídica corresponderá a la Asamblea General de Propietarios, al Consejo de Administración si lo hubiere y al administrador del edificio conjunto. Ahí ya está haciendo la mezcolanza. De acuerdo. Y el artículo 18, no quedándose atrás, la enreda más todavía. La dirección y administración de la persona jurídica de las propiedades horizontales de primer nivel corresponde a la multijunta, al administrador y al revisor fiscal cuando se considere necesario. En las propiedades horizontales de niveles siguientes o de un único nivel, la dirección y administración corresponderá a la Asamblea General de Propietarios, al Consejo de Administración cuando exista, al revisor fiscal, al administrador y al revisor fiscal en los casos que requeridos por la ley. ¿Cómo es que dicen allá en la costa, doctora, en un sancocho trifásico? sí, sí, sí. Bueno. Bueno, es que deja vacíos, porque es que donde dice las propiedades horizontales de los niveles siguientes o de un único nivel, entonces, ¿de cuáles niveles siguientes? Bueno, pero es que aquí por lo De la menos en la multijunta. 36 habían excluido al revisor fiscal y aquí ya lo metieron en el baile también. Mire, yo pienso que es importante que este artículo quede totalmente claro, que una cosa es un órgano de dirección, otra cosa son órganos de administración y otra cosa son órganos de control. Total, total. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Sí, señor. Para mí, Andrés Bermúdez, de acuerdo con el artículo 38 de la ley, dice que el órgano de dirección de la persona jurídica es la Asamblea General. De acuerdo, sí, señor. Es el Es máximo. el único, y es el único órgano de dirección. El De dirección. artículo 55, cuando habla del Consejo de Administración, ahora lo llama de administración, ¿no? O sea, no es el Consejo Directivo, que es diferente. O sea, no es un órgano de dirección, es un órgano de administración. Es un órgano administrativo. Pero de acuerdo con el artículo 55, es un órgano de administración en la toma de decisiones, porque dice que le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines. Ok, sumado a eso, si yo me salgo de la ley 675 y me voy a la ley 222 del 95, me dice que son administradores, los administradores y representantes legales, las juntas directivas, los consejos de administración son administradores. Y efectivamente son administradores. Son tan administradores que si ustedes miran el artículo 38 de la ley 675, cuando dice que el consejo de administración y el administrador presentan a la asamblea los estados financieros y el proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto. ¿Por qué? Porque es que ambos, uno administró tomando decisiones y el otro administró Haciendo control. ejecutando. Una de las funciones del administrador es de ejecución. Ujú. De hecho, el artículo 51 de la ley dice la administración inmediata de la persona jurídica corresponderá a un administrador. Es decir, no toda la administración le corresponde al administrador. Parte de la administración corresponde a un consejo de administración, porque es tomar las decisiones que sean necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines. Y si yo me voy a los fines, tendría que irme al artículo 32 de la ley 675 que habla del objeto de la persona jurídica. Administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, atender los asuntos de interés común de la comunidad, cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Son 3 factores esenciales, que me parece que están totalmente relacionados con que el Consejo de Administración debe tomar las decisiones que sean necesarias para que eso se dé. Entonces,
Eso es lo que yo pienso con relación. Y el ente de control, que me imagino que no tiene ningún tipo de complique, es un revisor fiscal, pero aclarando también que en los casos que no hay revisor fiscal, porque la ley es abierta y dice, no, en las copropiedades residenciales, si quieren tenerlo, ténganlo, pero debería existir de todas maneras un órgano de control, así no, que tome una función con relación a eso. Bueno, eso es inicialmente lo que tengo para decirles. Doctor Stanislao, adelante. Antes de entrar a mirar el tema de dirección y administración, eliminemos al revisor fiscal. Sí. A no ser, doctor Stanislao, que pongamos órganos de dirección, administración y control. Son ex post facto. Todos los pronunciamientos de un revisor fiscal son ex post facto. Segundo, ¿por qué va a dirigir una persona jurídica de la cual no es propietario? Total. Y mucho menos me va a administrar y a manejar recursos. Chao, revisor fiscal. No, es que el revisor fiscal Eso es de claro, ninguna manera. no tiene por qué estar ahí el revisor No fiscal. tiene por qué estar. A no ser Y en lo- que el artículo 18 diga órganos de dirección, Esto administración nos va a generar más y problemas. control. Sí, Tenemos claro. revisores fiscales validando poderes, pasando y violando el principio de la buena fe. Tenemos revisores fiscales anulando decisiones de asambleas. Sí. Tenemos revisores fiscales diciendo no hacen asambleas. Y donde esto pase así, esto se va a potencializar de la misma forma o el número que tenemos propiedades horizontales en el país. Pero doctor Rosso, atérrese que ayer en una consulta me enviaron una copia de una carta de terminación del contrato firmada por el revisor fiscal. Claro, era la cuarta firma, Pachito. 3 consejeros, el revisor fiscal, pero no, doctor, no tuvo ni siquiera reparo el revisor fiscal en que no habían convocado a 2 de los consejeros titulares. De acuerdo, O sea, de acuerdo. esto, las alas que le va a dar al revisor fiscal es increíble. Uy, sí. Y créanme que vamos a recibir más quejas donde esto pase así, de revisores fiscales que de consejeros y administradores que no observan la norma. Pues yo en la actualidad me he encontrado revisores presidiendo asambleas. Sí, Pachito. Sí, sí. Yo los he visto presidiendo, es verdad. Entonces, esto es un problema. Porque Ahora, es que ellos tienen facultad de convocatoria, entonces como tienen facultades de convocatoria, las convocan y las presiden. sí. No, pero tampoco así. No. Yo considero que sí se debe quitar esa figura de No, revisor es que- fiscal. De una. Él Ponle ahí es la rayita. totalmente ajeno. Él es totalmente ajeno. Echémosle de una. Cuando Quitémoslo de ahí. nosotros y el doctor José Andrés, vamos a hablar de Y unas, arriba también. de unas funciones Sí. de dirección y unas funciones de administración. Y el lío está aquí, que dentro de la función administrativa encontramos ¿qué? Control y supervisión. Que eso sí lo hace un consejo de administración. Pero no entrar en el estricto sentido de la palabra a los manejos, digamos, económicos, a los manejos administrativos y demás, que le ha dado al administrador por mandato legal la misma ley 675 en su artículo 51. Ahora, si nos vamos a la planeación, esta no está supeditada en el ámbito administrativo exclusivamente al gerente, a la junta directiva, sino todo lo contrario. Hace parte de esa toma de decisiones el planificar y se sentó la mesa directiva con el gerente y proyectemos. Y tal vez eso que hicieron en su momento en la ley 675, pero ¿qué pasó? No me los dividieron y no fueron claros. ¿Puede planificar el consejo de administración? Claro. ¿Puede supervisar? Claro que Claro. sí. ¿Puede controlar? El solo Claro. hecho de que el consejo esté atento a que el administrador cumpla con el mandato del máximo órgano que es la asamblea en materia de la ejecución presupuestal, eso es control. El estar encima de los contratos, eso es control. Y no se le prohíbe. Pero entrar a tomar decisiones de carácter económico, eso ya no es control. Ujú. La misma norma es clara. La única persona que le dejó la ordinaria, ¿quién fue? Al administrador. El administrador es el único que tiene la facultad para La ley convocar nos está ordinarios. diciendo a nosotros con claridad y hay que leerla muy bien las funciones. ¿Quién impone sanciones? El consejo. La Asamblea General y cuando el La reglamento Asamblea La asamblea, ¿no? permite, Cuidado en el reglamento, ¿no? Las sanciones del consejo. artículo El consejo o la asamblea. 60.
Y Ujú. 59, 60, 61 y 62 son muy ricos en eso. Entonces está diciendo, mire, claro que sí, usted impone, pero de ahí para allá no me puede invadir el campo de competencia o el ámbito de lo que le corresponde por ley al administrador. Y es ahí el Gra- debate, doctora Leonor, porque el Consejo me está invadiendo ese campo y para unas cosas es administrador, para otras es de dirección y cuando meten las patas yo no tengo responsabilidad, todo No, sobre el administrador. es que lo que pasa es que hay que unificar el tema. Yo siempre les he dicho, yo soy copropietaria en una copropiedad y, y yo pienso que el tema del consejo de administración como tal, si estamos dentro de la política de imprimirles responsabilidades, yo no entiendo por qué el miedo a que el consejo de administración sea consejo de administración, o sea, que sea ayude a administrar. A ver, en muchos reglamentos que yo conozco existen unos niveles de competencias por cuantías y las normas establecen en los reglamentos, dice, le corresponde a la administración, al administrador, actuar y tomar decisiones respecto de gastos que no se encuentren en el presupuesto hasta 5 salarios mínimos. De 5 a 10 salarios mínimos le corresponde preaprobarlos al Consejo de Administración y por más de 10 salarios mínimos tienen que convocar asamblea. Entonces, ahí en ese momento, cuando el Consejo de Administración está asumiendo el rol de autorizar al administrador para que ejecute unos gastos, está ejerciendo actos de administración. Cuando el Consejo de Administración se le está dando la facultad que cuando existe Consejo de Administración designe al representante legal al administrador, está ejecutando actos de administración. Cuando está imponiendo sanciones, está ejecutando actos propios de la dirección y administración. Ahora, también tienen que tener en cuenta el tema de que la asamblea no es administración, depende, porque si en los edificios no hay consejo de administración, la decisión le corresponde a la asamblea. En principio la dirección, sí, indudablemente le corresponde a la asamblea de propietarios. Pero en lo que yo sí considero que si le vamos a dar un vuelco y establecer responsabilidades, que es lo que quiere la reforma, de que el Consejo de Administración tenga responsabilidad por las decisiones que toma, el Consejo de Administración debe ser un órgano de administración, porque de no, de qué otra manera tú le vas a dar, de qué otra manera le vas a imprimir sanciones solidarias con el administrador si él no tiene esas facultades. Entonces, sería un contrasentido ponerle sanciones al Consejo de Administración por decisiones que se tomen en forma solidaria y no tener la facultad para decidir en un momento determinado o de direccionar. No quiere decir que el Consejo de Administración en un momento determinado haga, asuma las funciones que le corresponden al administrador, porque son claras las funciones del administrador. Pero sí es necesario, porque yo también conozco en muchos sitios administradores que pues el empoderamiento del administrador lo da para tomar decisiones sin consultar con nadie. Y yo siempre les he dicho a todos, y perdónenme los administradores, y perdónenme todo el que me tenga que perdonar, mi hermanito, que los dueños de la propiedad privada están representados en el Consejo de Administración. Nosotros somos los dueños y cómo es que nosotros no vamos a poder tomar una decisión y decirle al administrador, hey, señor administrador, entre estos 3 contratos nosotros queremos que se designe este. Si yo soy la dueña del balón, ¿cómo es que a mí no me van a dejar manejar el balón? Llevo mi balón. ¿Sí ve? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención por qué segregar al Consejo de Administración, que es quien dirige o coordina con el administrador la administración de su propiedad. Es que esto no es la propiedad de otro, esto no es un establecimiento público que no es de nadie. Aquí a mí es a la que me duele el apartamento, la oficina, el local comercial que está en el edificio. Entonces, ¿por qué le estamos queriendo quitar al administrador, al consejo de administración, una facultad que es inherente a él porque es dueño? El administrador no es un tercero, el consejo de administración no es un tercero que llegó caído del cielo. Son los propietarios, los dueños de la propiedad privada y en proporción de las áreas comunes. Es como a mí me van a quitar la posibilidad de que yo como que tenga en el consejo de administración una facultad en un momento determinado de pararme y decirle al administrador, eso no es así.
Porque es que yo no soy, Pero, él es el Doctora, representante legal. pero doctora doctora Leonor, Leonor, entonces, ¿quién ejerce la representación legal? Entonces, el Eso es administrador otra a quién se cosa. representa. No, Eso es pero es que vamos a esa parte, vamos a separar la parte de las funciones y claro. la parte jurídica, vamos a verlo así desde ese punto. Entonces, ¿para qué está el administrador? ¿A quién está representando el administrador? El administrador es un representante, es un gerente. ¿A quién está defendiendo? A la Claro. copropiedad, que es la que está el representando. Indudablemente, Entonces, pero jurídicamente, no quiere decir que el ese es el representante problema que se legal. presenta, doctora, A porque ver, yo les resulta pongo el que hay ejemplo, un choque. el ejemplo de las sociedades. Tenemos una sociedad de responsabilidad limitada con 24 dueños, Ajá, que son los que ganan o los que pierden. El gerente ajá, gana su sueldo, gane o pierde la empresa. Y pero tiene llega una la junta, responsabilidad. exacto, y el gerente de cualquier sociedad también la tiene, y tiene unas Claro que sí. facultades, pero tiene una junta directiva que coordina y dirige con él el manejo de la empresa. Y yo Ajá. les voy a preguntar una cosa, si en una sociedad de responsabilidad limitada, el gerente asume adopta unas decisiones que las tiene que adoptar como gerente, porque no se pueden invadir competencias, pero Ujú. si al consejo de administración, y por eso le dan la facultad que los nombres, no le parece cómo está manejando la administración, es que ellos son los dueños. A la gente no se le puede olvidar que los miembros del consejo de administración son los dueños de inmuebles en la copropiedad. Eso no tiene nada que ver con la representación legal. Porque en Claro un que momento sí. de... No, 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 Claro no. que sí, Porque doctora. es Mire. coordinación. Yo estoy hablando Ujú. de... O sea, si tú miras el esquema administrativo, el representante legal es como un gerente. El gerente, a ver, te comento, el gerente de Ecopetrol, el gerente asume las responsabilidades, pero quien coordina la dirección y las políticas a En seguir la es la Junta, junta directiva de ¿sí? Ecopetrol. Sí. Y si, Y al, y si acá, el, y acá en esa parte de la propiedad horizontal es muy similar. El No, consejo, pero le están quitando esas funciones, le dicen que no tienen por qué, porque es que el administrador es el que tiene que responder. Claro que sí responde, porque es que él en últimas toma la decisión. Pero lo que yo les quiero decir es que sí es un órgano de administración, el consejo de administración, doctora Leonor, porque él debe tomar decisiones. pero es que pasa lo siguiente, usted lo ve, lo está viendo en los dos puntos. Yo también lo veo en los dos puntos porque también soy propietaria y soy administradora. Antiguamente, por ser propietaria y ser presidenta del consejo, mejor dicho, me iba lanza en ristre con el administrador. Así empezó, así empecé esto. Y después, pues con el tiempo se cambiaron los roles, tuve la inmobiliaria, administro propiedad horizontal y a su vez soy propietaria. Pero entonces, yo digo lo siguiente, o sea, los consejos, el choque que hay en este instante y tantísima cuestión de los cambios y la modificación y la derogatoria del reglamento de la ley 675 y toda la cuestión, se da precisamente porque se le quiere quitar fuerza al administrador y se quiere colocar como el malo del paseo, porque fíjate que solamente en estos proyectos y todo lo que va en este momento, al único que le están exigiendo que se certifique, que demuestre la idoneidad, que toda esa cantidad de cosas es al administrador, al representante legal, pero no se lo exigen al consejo, pero no se lo exigen, por ejemplo, al revisor fiscal, no se lo exigen al contador. Y para Permítame mí, intervenir un momentito en esa discusión amable que tienen ustedes dos. yo quiero. Adelante, profesor Francisco. Antes de yo doy mi apreciación así. Es que atendiendo y por supuesto, un gran fundamento, la doctora Leonor, pero entonces, si se plantea de esa manera, y es correcto, vuelvo y digo, porque hace el comparativo con lo empresarial, con una sociedad limitada. Yo hago la pregunta, en la actualidad se ve unos consejos que en ese ejercicio, que como también se les indica que son administradores, la primera pregunta que tengo, ¿son sinónimos tomar las decisiones y tomar las determinaciones? Ese sería un primer interrogante. Dos, si realmente tienen o hacen parte del órgano administrativo y de dirección, eso me dice a mí entonces que la Asamblea General de Copropietarios se queda sin el ejercicio del control, la veeduría y el control directo de sus representantes, porque es que no puedo ser juez y parte en un momento dado. Uno ve en la actualidad, doctora Leonor, consejeros firmando cheques, haciendo cobros, ¿sí?
Es más, con el agravante que son morosos, pero sí coaccionan a los demás para que paguen, Ujú. ¿verdad? Así es, así es. Entonces, sí, es así, vuelvo y digo con toda la razón y muy bien fundamentado por la doctora Leonor. Entonces, deberíamos de aclarar bien las funciones exactas del Consejo de Administración, porque lamentablemente la ley 675 le dio una general, porque se supone que como somos autorreguladores, el máximo órgano, si decide, en el caso residencial, decide que exista este órgano, es decir, el Consejo de Administración, ¿no? Pues una vez decidido que exista el Consejo, pues le va a dar sus funciones que como son representantes directos de la comunidad, porque es que eso es para evitar asamblea tras asamblea tras asamblea para la toma de decisiones, entonces nombra un grupo de personas que los representen para la veeduría y el control. Ujú. En principio uno diría eso, pero con ya lo argumentado aquí, entonces nos toca mirar en el momento que lleguemos en las funciones del Consejo, dejar muy claro, porque el doctor Rosso también lo sabe muy bien, que la extralimitación de funciones, que el Consejo de Administración toma decisiones, el administrador las debe ejecutar y después el único responsable es el administrador. Así es. Y el dicho popular, se lavan las manos, ¿sí? Es que es Yo me justo, pregunto, de un lado, o mejor dicho, el Consejo de Administración, ya terminó, doctor Andrés, de un lado, o en momentos mejor, hay momentos que el Consejo de Administración es órgano de administración, hace parte y toma decisiones administrativas, pero en un momento dado ejerce veeduría y control. Entonces, en un momento hay un conflicto Ujú. que eso hay que subsanarlo. Claro. correcto. A mí me parece que precisamente más que generar la discusión ahora es tener claro cómo va a quedar. Porque es todo esto lo que se generó. Las legislaciones anteriores, ustedes saben, no hablaba de los órganos, no hablaba del Consejo de Administración. Al pretender incluirlo acá, pues en el ejercicio se encontraron todos los vacíos, pero pienso que este es el momento justamente en el cual debemos determinar. Para mí es importante que si un consejo de administración se involucra con la toma de decisiones administrativas, pues tiene que tener las responsabilidades que tiene un administrador. Vuelve y juega, artículo 22, ley 222 del 95, son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de las juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con sus estatutos ejerzan o determinen esas funciones. Entonces yo pienso que aquí es importante dejarlas claras y establecer, son docentes administrativos, pero con funciones diferentes, que tienen que hacer equipo, claro, pero De ni uno acuerdo. interviene con el otro ni el otro con nosotros. Cada quien asume sus responsabilidades. Si a este se le dieron facultades de tomar determinaciones, pues responde por las determinaciones que toma. Y si este es el administrador en la ejecución, pues responde por las ejecuciones correspondientes. Y es bueno dejarlo muy claro dentro de esta norma, Ujú. precisamente para evitar los problemas que actualmente existen de que uno quiere intervenir sobre las funciones del otro y el otro sobre las del otro, porque es que es al lado y lado. Y en últimas nadie responde. Exacto, delinearlo con claridad. Yo le quería decir es que el tema es que hay que dejar de mirar, porque es que yo les digo, yo no sacaría del saco a ninguno, porque así como hay administradores que ni rinden cuentas ni nada, ni se dejan organizar, hay administradores, porque nosotros tenemos un problema en Colombia, es que todos queremos ser Rojas Pinilla. Y eso es algo inherente en el colombiano. Todo el mundo quiere ser el que manda. Entonces, los presidentes mira, es que yo me río porque desde la ley 675 no hay presidentes de consejo. Hay hay consejo de administración. Ni siquiera establecieron funciones. Entonces, aquí el presidente del consejo es más que Duque. No, Y la Sí, primera, sí, y sí. también hay primeras damas en propiedad horizontal. Sí, sí, es sí, sí, Porque es sí. que presidente es del una, conjunto, o no del sea, consejo. sí, aquí en Colombia todo el mundo quiere ser Sí, sí. presidente de algo. Y todas las viejas quieren ser reinas de algo. Sí, 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 sí. Un problema pero nosotros no podemos entrar a escribir a precisar una norma pendiente de que la gente no quiera ser presidente o que la gente no quiera ser la primera dama o que quiera ser reina o que quieren mandarlo. Entonces, lo que tenemos es que establecer que es que el Consejo de Administración
no es el que le manda a la administración, es el que coordina, ni que está por encima de la administración, porque es que ese es un equipo que van juntos dirigidos a sacar adelante un edificio. No es Total. que el Si uno va a logramos mandar al otro. plasmar eso en lo que se va a escribir, estamos generando un equipo de trabajo muy fuerte, Claro, un claramente equipo de identificadas sus funciones y les permite a ellos trabajar en equipo. Pero entonces, doctor, acá quedamos con la parte del artículo. Entonces, órganos de dirección y administración. Ah, bueno, ya vamos Ay, a mirar Y entonces las dejamos, propuestas. vamos a doctora. cambiarle, Y nos yo le vamos a diría la que propuesta. cambiáramos el nombrecito. Yo le Sí. diría que le cambiáramos el nombre. Órganos de la persona jurídica. Muy Entonces, bien, órganos de dirección, la asamblea. correcto. Y empezamos uno a órganos uno. de dirección, Doctor Estanislaos va a hablar y vamos a escucharlo y la luego Vamos a asamblea. escucharlo atentamente. consolidar el artículo, si les parece. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea la doctora Leonor de cambiarle el nombrecito. ¿Por qué? Porque yo hago la siguiente pregunta, o son varias preguntas. Conocer los estados financieros y el presupuesto y opinar de ellos antes que la Asamblea General, ¿acaso no es un acto de administración? Igualmente, presentar reformas o proyectos de reforma a los reglamentos es un acto de administración. El cambio de destinación o uso de las áreas comunes es otro acto de administración o negocio de administración, si lo quieren denominar así. Sancionar es otro acto de administración, pero vemos que no infiere directamente sobre el manejo presupuestal que ya ha sido dado por el máximo órgano que es la Asamblea General. Entonces, cada una de las funciones, doctor José Andrés, yo considero que se deben aclarar, porque eso es un volate. Me corresponde a mí, usted no puede ejecutar si yo no lo autorizo. Y un momentico, al administrador quien lo está autorizando es la Asamblea General. Y él llega con un Presupuesto. proyecto de presupuesto y le está diciendo vamos a gastar 14 en vigilancia cada mes, 2 o 3 millones de pesos en tema de transporte vertical, pero llega un consejo y le dice, no le firmo. Ajá, correcto. No le Sí, autorizo sí, con el exacto. toque. Ah, Y se caramba, frenan los procesos, el cumplimiento de los objetivos, es decir, ¿de aquí a cuándo? Pero Entonces, precisamente porque no se definen ciertos roles claros y específicos. el administrador de Pongamos, la PH y está vía pongamos, mandato. ah, bueno, ¿Y dónde dice que el mandato es subordinado? ah, bueno, En ahí está. ningún lado. Y es que Entonces, si ustedes lo revisan, la ley de propiedad horizontal nunca lo ha dicho, la ley 675 nunca lo ha dicho. Lo que pasa es que la No. gente se ha Lo ha asumido. abrogado esa en facultad, las malas No, y el Código prácticas, Civil se la ha tampoco. inventado. El en las Código lo ha malas Civil- inventado. prácticas, entonces, Y entramos en una anarquía funcional. Ese es el término, una anarquía funcional. doctora Leonor, Me cuando gustó, me cree gustó. la asociación, yo quiero ser el presidente. Esto ahí es yo donde le- vale la pena. ¿Y quién va a ser la primera dama? Tú quieres organizar cualquier cosa y antes de saber para qué sirve, ya hay 4 postulados para presidente. Así es, Sí, tal cual. señora, es verdad. Sí, Bueno, Firma sindicato, hay una firma propuesta, hay una propuesta Mucho cacique y poco indio. en cuanto a ese artículo. Obviamente para ajustar y cambiar lo que se considere. Bueno, yo podría pensar solamente dejarlo en órganos de la persona jurídica. Y empezar a aclarar, son órganos de dirección, administración y control de la persona jurídica los siguientes. 1, Asamblea General como órgano de dirección. Consejo de Administración como órgano de administración en la toma de decisiones según se establece más adelante, porque ahí es donde toca empezar a especificar. 3, el administrador como órgano de la administración inmediata de acuerdo al artículo 51, según las facultades otorgadas por esta ley. Y 3, revisor fiscal como órgano de control cuando existe. 4. Cuarto. 4. ¿Qué piensan de eso? deja y estudio la cosa. Del ¿Por primero qué? no tiene discusión. Yo te voy a decir algo. Yo diría que ese artículo yo lo quito, porque tengo que haber un título para después desarrollar. Órganos de la persona jurídica. Primero, asamblea, es el órgano de dirección, control. Segundo, consejo de administración. Tercero, administrador. ¿Para qué tengo que definir yo en un artículo qué le corresponde a cada uno si en los artículos subsiguientes lo voy a definir? ¿Para qué? Sobraría, total, ¿cierto?
Yo eso no lo pongo, yo le pongo órganos de la persona jurídica, primero la asamblea de propietarios, y defino a la asamblea y ahí le pongo que es el órgano de dirección. Bueno, Ya, interesante. me parece que es mejor. Y Sí. así O sea, qué quitamos necesidad de complicarnos la... Sí. Está bien, si más No, bien y es... de paso queda más didáctico, como dice la... Sí. Sí, evita cualquier tipo de interpretación que se pueda generar. Pensaría que está bien. Claro que aquí Ustedes hay quitan, un artículo que capítulo, pusieron acá algo que ya estaba en las definiciones. Las propiedades horizontales de inmuebles destinados a uso residencial bifamiliar no requerirán del establecimiento de órganos de administración de acuerdo con lo previsto en este capítulo. Pero ya están las definiciones. ujú, Entonces, pues sobraría también incluir eso. Entonces ponemos simplemente eliminar. ¿Correcto? se pone el capítulo órganos de dirección y administración y no se definen y comenzamos con la asamblea de una. Muy bien. Muy bien. Y entonces aquí entramos, órganos de administración. Y empiezan con el bendita multijunta que no tiene ya sentido y simplemente es eliminarla, todo esto. sí, Y entramos entonces con la asamblea general. La cual está igual, excepto que incorporaron a la definición de asamblea lo siguiente. Bueno, voy a leerlo todo para entrar en contexto. Dice, integración y alcance de sus decisiones. La Asamblea General la constituirán los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en esta ley y en el reglamento de propiedad horizontal. Todos los propietarios de bienes privados que integran el edificio conjunto tendrán derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ella. El voto de cada propietario equivaldrá al porcentaje de coeficiente de copropiedad del respectivo bien privado y aquí empieza el anexo. Salvo las excepciones que se plantean en esta misma ley, en el caso de propiedades horizontales de uso habitacional, en las decisiones que carecen de contenido económico, el voto de cada propietario equivaldrá a un voto, independientemente de su coeficiente de copropiedad. Este es el anexo. Bueno, tratando, me imagino, de hacer relación a la sentencia C522 del 2002 con relación a la votación. Pero entonces, recuerdan que yo les había hablado cuando estábamos hablando de las definiciones, del hecho de un voto por unidad privada, excluyendo parqueaderos o depósitos en las propiedades residenciales, que me parece que eso es importantísimo porque es volver a nivelar la balanza de lo que de algún modo la Corte dejó abierto. Y es como, no sé si sea necesario volver a dejarlo claro ahí, de lo que pusimos allá en la definición, como por claridad. Era lo que yo les decía, que normalmente las definiciones son de términos desconocidos. Yo quitaría la definición de allá y la dejo acá. Manda para acá Y uno, dejo ¿cierto? el tema del voto para acá, porque es que tú defines si tú ves en cualquier definición, mira las definiciones de los términos que son desconocidos. Pero lo que va a ser desarrollado dentro del cuerpo legislativo no tienes para qué definirlo al comienzo, porque lo vas a desarrollar. Mira, Muy quitar bien. esa definición de allá y trasladarla para acá. Bueno. De resto es igual, con el mismo tema de la propiedad horizontal con el edificio conjunto, es lo mismo. Aquí sí tienes que colocarle, José Andrés, en el comienzo de la Asamblea General, tienes que colocarle que es el máximo órgano de dirección de la Ah, ese propiedad está en la horizontal. 38, en la siguiente. En la ah, sí, siguiente está, tal cual está en la ley 675, que la tienen en el 38. Entonces ya empieza a especificar. Aquí está hablando de la subintegración. Es importante solamente como para tenerlo en cuenta, esto que a veces se olvida, ¿no? Todos los propietarios de bienes privados que entregan el edificio tendrán derecho a participar y deliberar y a votar en ella, que es algo que actualmente se restringe, ¿no? Ese derecho. Me parece importante solamente haber resaltado ahí, bueno, decir que es algo que es importante que esté ahí. Yo siempre le he dicho a las personas, porque
Bueno, el tema de restringir voto por mora, a mí me parece que es viable. A mí me Y parece que es tenemos sentencias de viable. la Corte que lo mencionan, ¿no? O sea, no, a ver, la Corte no dice que, la Corte nunca ha dicho que sea legal o que sea ilegal. La Corte lo Que que no siempre vulnera ha un dicho, derecho. no, la Corte siempre ha dicho que como no es un derecho fundamental, su legalidad o ilegalidad lo debe decidir un juez de la República. Y nadie ha demandado eso, Correcto. ¿cierto? Pero yo, Pero podemos decir que es ilegal si parte uno del hecho de que la ley está diciendo que todos los propietarios del bien privado que integran el edificio conjunto tendrán derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ella. pero de igual manera, igual dice el Código de Comercio, pero también da la posibilidad de que en los estatutos sociales al que esté en mora en el pago de los aportes no vote. Correcto. Por Entonces ejemplo, lo que yo pienso y lo que yo considero y que siempre he pensado que debe ocurrir es que aquí podemos poner un coma de acuerdo con las restricciones que el reglamento de propiedad horizontal determina. todos los propietarios tienen derecho a participar en la dirección y a votar en. Porque es que estamos hablando de que la ley debe generar herramientas para recuperación de cartera. Sí. Yo también, yo lo quitaría de otra manera, yo le quitaría a todos y poner los propietarios de bienes privados que integran el edificio tendrán derecho a participar en las deliberaciones. Ok, ok. Me Estamos parece que, todos, es más fácil. Más está fácil. todos, no los propietarios. Muy bien. No, esa, quitar la palabrita todos. Sí. Acá. ¿Correcto? Perfecto. Voto de cada propietario, salvo las excepciones. Los propietarios de bienes privados que integran el edificio tendrán derecho a participar en sus elaboraciones, a votar en ellas, de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Arriba, en el segundo párrafo. Acá. Abajo, en ella, después de ella, De ella. conformidad con lo estatuido en el reglamento de propiedad horizontal, que deja la posibilidad que el reglamento te limite. Perdóneme, ¿Ves? tengo una inquietud al respecto de o sus representantes o delegados. Ah, bueno, eso también tenemos que quitarlo. Es que yo nunca he entendido qué significa delegados. O sea, si es un sinónimo de representantes o sea, yo escuché a alguien, pues muy respetablemente dijo que delegados eran los representantes cuando eran por bloques, pero es que eso no está dicho en la ley. Entonces yo digo No. representantes, quítele delegados, o sus representantes, que son delegados. Bueno, pero actualmente, pero si queremos integrar dentro de la ley 675 una figura de delegados para las megapropiedades horizontales Okay, de entonces, 4.000, de 3.000, de 2.000. Es que entonces la sí otra vez tendríamos que dejarlo, ahí estaban tendríamos que dejarlo. O acribillando un sea, administrador Bueno, 4.000 se propietarios. tendría que dejar, pero habría que hacerse la claridad en qué momento se da esa delegación. o sea, ¿qué es un delegado? Exacto. Es un designado. Es un designado que representa una colectividad. Ahí sí sería buena una Exacto, pero es definición. que, Sí, exactamente, porque claro. ese sí es objeto de definición. ¿Qué es un delegado en propiedad horizontal? Porque me parece que No, tenemos que buscar la no, oportunidad acá en esta ley de resolverle la vida a todas esas copropiedades gigantes. Sí. Y las asambleas por delegados o por delegaciones o delegados, como quieran llamar, es una alternativa que se está usando en los reglamentos actualmente, pero pues no tiene una base, digamos que un apoyo sobre una norma. Entonces me parece que podemos dejarla, pero
estableciendo la definición. Exacto. Vamos a establecer qué es la definición de delegado para que quede ya sin lugar a dudas por el enredo que hay. Correcto, correcto. Sí, Entonces, ¿qué es un delegado? ¿Qué es un apoderado? ok. El representante es apoderado, ahí no hay problema. El problema es el delegado. El delegado es la persona que se encarga, es un designado por un grupo que se encarga de representar una colectividad. Ese es el delegado. Yo pienso que Pero ahorita no tenemos está que generar y organizarlo bien. Jorge Enrique había levantado la mano. Sí, doctor Bermúdez. Bueno, buenas tardes para todos. Aprovecho para darles un cordial y caluroso abrazo de manera individual a pesar de la distancia. Bueno, aquí hay que nombrar qué es el delegado, cómo se nombra, en qué momento comienza a funcionar y cuáles son los requisitos que debe cumplir para ser delegado y cómo debe soportarse esa delegatura. Si puede presentarse con la figura de poder o si debe, como es delegatura, si debe contar ese poder con, por ejemplo, con la autenticación por notaría, como están diciendo en algunas oportunidades con medios de poderes. Entiendo que el poder y la delegación van a ser documentos diferentes. Entonces, por eso, de pronto cabría la posibilidad de una autenticación vía notaría, por ejemplo, o algún otro documento que le dé esa validez, como por ejemplo la firma y sello en la administración. Además, debe definirse también cómo será la elección, el nombramiento de esos delegados. Eso debe quedar completamente claro y es una gran ayuda para, como lo decía el doctor Bermúdez, es una gran ayuda para las super mega propiedades. Aquí en Bogotá tenemos ya varias funcionando y la más común, la más conocida hasta el momento es la que se está construyendo en el momento por los lados de Kennedy. Allá van por 2.000 apartamentos y no han terminado la construcción. Al lado se están construyendo más apartamentos y aquí cabe de pronto mencionar, ya adelantándome un poco, saliéndome un poco del tema, que las constructoras deben tener alguna camisa de fuerza por parte del ente nacional, porque no se están teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la malla vial, las entidades educativas, hospitalarias. Se le detuvo problemas de internet, me imagino. No le escuchamos. Janet Huertas escribió acá mientras se establece. Son ellos después los que se están viendo con ese problema. Y esto sin... Ah, carambas. Jorge Enrique está con problemas de internet. No le estamos escuchando. Janet Huerta está mencionando acá, dice, en sentido natural de la palabra delegados es persona comisionada por otra para actuar en su nombre y a su vez delegar significa autorizar una persona u otra para que obre en representación suya en algún asunto, por lo que se puede decir que el delegado actúa en calidad de representante de quien lo faculta. Bueno, yo pienso que ahorita que lleguemos a ese tema, vamos a tener que reestructurar o generar un artículo para ese tipo de características. Doctor Bermúdez, mientras retorna Jorge Enrique, es que tengo una inquietud ahí, precisamente toqué ese tema de los representantes o delegados, porque no sé, es una propuesta, se los voy a dejar ahí a su meditación, y es que mirar también las posibilidades de dar algunas herramientas con el tema de los poderes. Es bien sabido en las malas prácticas, en la propiedad horizontal, para mí, concepto personal, profesor Francisco Medina, para mí el tema de los poderes se volvió una recocha y una burla para los intereses de la copropiedad, porque incluso el administrador anexa un formato de poder. Y aquí tengo un concepto. El administrador es quien debe ser el más interesado de que los copropietarios asistan a la asamblea porque les voy a informar y les voy a contar de mi gestión. Y me interesa que todos
se enteren y me escuchen y llevo propuestas, llevo un proyecto de presupuesto, etcétera, ¿sí? Pero de antemano, previo, le estoy dando el formato como si indirectamente le dijera, no hay problema, si no quiere, otorgue poder. A mí me parece que eso hay que manejarlo o dar algunas herramientas. ¿En qué momento se justifica un poder? Mire, hablo por el tema de la participación. Recuerden que en el momento que yo compro un bien inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, además de que adquiero unos derechos, obviamente también debo asumir unas responsabilidades y unas obligaciones. Y una de las obligaciones es participar, aunque algunos dicen que eso es voluntario por tema democrático y participación es voluntaria. Yo miro si participo o no participo, ¿sí? Pero entonces le dejo las decisiones a los demás, ¿sí? Y es el sentido de pertenencia. Pero los criterios para otorgar un poder que sean realmente cuando la persona no pueda realmente asistir a la asamblea. O sea, que se justifique, pero que es que uno escucha poderes, porque qué jartera ir a esa asamblea a oírlos pelear. Entonces yo no voy. Eso ha sido problema para el quórum. Eso ha sido problema para prestarse para manipulación en documentos. Incluso hay personas que presentan poderes falsos. Les estoy dejando la inquietud es precisamente porque como vemos el 46 que habla de sus representantes o delegados, cómo, cuándo y por qué y cuáles son los motivos para otorgar un poder y no asistir a la asamblea. Se las dejo ahí, dijo un amigo. Profesor, yo estaría de acuerdo con usted, pero la realidad, hablemos, a mí me encanta la realidad, porque es la que me tiene con los pies sobre la tierra. Aquí a nadie le gusta ir a las asambleas. Si no vamos a votar por nuestros representantes y después nos quejamos de que son corruptos, de que se llevan la plata, y no vamos a votar. O sea, cualquier excusa es para no ir a votar. De la misma manera, cada edificio es una república pequeña. La gente, usted puede decirle lo que quiera en un artículo, pero la gente si puede no ir a la asamblea, no va a ir. No. Entonces, usted no, la informalidad, bueno, perfecto. Es más, yo he visto situaciones donde la gente llama por teléfono y le dice, hey, firma por mí para que me represente. Mientras el dueño de la firma no reclame que no es la de él y así lo acepte, pues no vamos a poder hacer nada. Yo pienso que lejos de, porque si nosotros comenzamos a calificar los poderes, que tienen que ser informales, inclusive yo sí estoy de acuerdo con que sean informales, y partir de la presunción de buena fe. Mientras usted comience a calificar los poderes, comience a dar trabas, a decir que no pueden dar poder, igual va a haber inasistencia, porque eso no va a hacer que la gente... Miren, no los está frenando las multas, que aquí las pagan felices. Aquí dice, el que no vaya a una asamblea paga media cuota de administración, y las están pagando. Y dice, y factúrame la del año porque no voy a ir. Ah, pues porque son muy bajitas. Las No, sanciones media deben cuota, ser severas. no porque no pueden superar las expensas comunes. Entonces, sí, entonces Y eso tiene sus peros cuando hablemos el de tema multas. es, sí, yo pienso que el tema es de educación a largo plazo con la gente que se interese y que vaya. Y es que también es otra cosa. Y ahí sí hay responsabilidad de los órganos de administración y no excluyo a los administradores ni a los consejos de administración. Es que son unas asambleas muy mamonas. Déjeme decirle, pero si hacen unas asambleas didácticas, unas asambleas Ejecutivas. proactivas, la gente baja. Pero una asamblea donde duran 45 minutos leyendo un informe, la gente no le va a asistir, la gente no va a ir, y si va, se regresa. Hora y media eligiendo al presidente de asamblea. Entonces, la idea es que nosotros aquí en esta normatividad tenemos que facilitarle a la administración, en el buen sentido de la palabra, sea administrador, sea consejo, sea asamblea, que pueda tomar sus decisiones correctas y no ponerles trabas, porque si les ponemos trabas, ni van a decidir, ni van a poder hacer nada, porque la gente no va a ir. Entonces, Correcto. a mí me parece que si primera convocatoria, mitad más uno, segunda convocatoria con el que vaya, Con y los se que acabó el hayan. problema. Exacto. Y Sí, claro. los poderes no le podemos restringir poderes a la No, gente puede mandar sus poderes por correo, los puede mandar por WhatsApp, los puede mandar después que se pueda probar que mandaron los poderes, no hay problema al representante y el delegado. Pobre Pero asunto. doctora Leonor, en esa cuestión de los poderes, aquí le decimos el tráfico de poderes. ¿Por qué? Porque resulta que llega y el administrador con los apartamentos o con los inmuebles que están en arriendo, y entonces comienza el administrador a dárselo a fulano, a fulano, a fulano, a repartirlo a su conveniencia,
para que las decisiones sean aprobadas de determinada manera. Hay conjuntos en los cuales no hay dentro del reglamento un tope en los poderes. Y entonces hay personas que llegan con 20 poderes, hay personas que llegan con 10 poderes. Y como muchas decisiones se toman no porque tenga por unidad, sino muchas veces por el coeficiente en determinadas decisiones, acá se le llama el tráfico de poderes. Y hay administradores que todos los que sean personas que no vivan acá, sino que vivan en el exterior o que sean amigos de ellos, y entonces siempre es lo mismo. Siempre veremos el mismo consejo de administración. Siempre veremos las mismas cosas que es lo que uno quiere cambiar. Y que el hecho de que las reuniones de asamblea se hayan convertido en un dolor de cabeza y en unas reuniones que a nadie le gusta asistir, son los mismos propietarios, nosotros como propietarios, los que hemos generado ese ambiente de guerra y que una asamblea, yo he estado en la asamblea donde hemos salido a las 2 de la mañana, casi que los invito a desayunar porque es lo que siguen, ¿sí? Entonces, las asambleas se han convertido en eso y hay mucha gente que es apática a asistir a eso por no verse inmiscuidas en conflictos, en peleas, en que entonces yo soy amigo de este vecino toda la vida, lo he visto bien, pero ya en la asamblea se convirtió en mi enemigo. Pero la parte de los poderes sí es una cuestión que hay que revisarse. Yo considero de que no sean el administrador, que es el que muchas veces manipula eso, y lo he visto cantidad de veces, infinidad, años en esa parte. Okay, Mari, bueno, yo te digo una cosa, que no te extrañe, se acordarán de mí dentro de 2, 3, 4, 5 años, cuando empiece a haber compra de votos. Porque las cosas se van generalizando, las cosas se Pero van doctora, generalizando. no hay presupuesto para eso. Amor, aquí tampoco hay, en el país tampoco, y la gente se sorprende, pero compran votos, todo el mundo sabe. Yo no sé, yo no los he visto ni los he vendido, pero todo el mundo lo Con lo dice del valor agregado. con el valor ahí. Mira, eso no va a haber una norma que lo pueda parar. Eso no lo va a parar. Eso es no, una situación bien difícil. y es que Y estamos las, generando normas o una ley para todos los casos o para la mayoría. Y yo conozco muchas copropiedades donde les fascina que entregarle al mismo de siempre los 30 y pico de poderes Sí. y todos están contentos. Entonces, es que si tú los haces ir, igual van a votar por el mismo consejo, porque si yo le doy el poder para que se reelija, si voy también lo reelijo. para eso Eso no están es los ningún... reglamentos de propiedad horizontal, para regular lo que no puede ser una generalidad. Y entonces, Sí, sí. las copropiedades deben preocuparse más por tener mejores reglamentos que cualquier otra cosa. Mira, yo te pongo un ejemplo en el edificio donde yo tengo mi oficina, nada más somos 157 oficinas y 157 parqueaderos que no necesariamente son de los mismos dueños de oficina, porque es un edificio y es parqueadero. Resulta, nosotros nunca habíamos podido conseguir que fuéramos a la primera asamblea, vamos 9, 10, 11, de 300. Suponte tú que 200. Ujú. Nunca íbamos más de 10 o 12 en la primera convocatoria y en la segunda 5 o 6. Y el consejo es de 7. Se me ocurrió a mí un día, hey, vamos a decirle a la gente, vamos a hacer la asamblea de propietarios, vamos a hacerla un viernes a las 4 de la tarde. Y 2 días antes de la asamblea le vamos a decir que las primeras 20 personas que lleguen tendrán derecho a un trago de whisky en las rocas. Y te tengo que decir que a las Yo quiero 4 ir de a la sus tarde, asambleas, doctora. un traguito nada más, oíste, a las 4 de la tarde, que era la asamblea, ya habían 57 propietarios en la asamblea. Por primera vez en la historia, por un trago de whisky, un viernes a las 4 de la tarde. Los Usted que no se imagina recibían el las poder asambleas que tenían me ha derecho a tocado a doble mí. trago. Es decir, el tema es motivación. Total. Y la gente ya con el trago de whisky estaba contento, entonces el otro mandó a pedir otra botella y yo le dije, hey, pero no se me vayan a emborrachar, primero aprobemos. Sí, aprueba. No hubo pelea por primera vez en la vida. No, no hay. Entonces el tema es que Una locura. aquí a la gente no, ir a una asamblea y a que te aumenten la cuota además. Entonces, eso no lo vamos a poder resolver con la ley. Correcto. Entonces, bueno, 46, entonces, quedamos en incluir en las definiciones palabra delegados y eso lo revisamos cuando vayamos a esa parte. De resto,
se incorporó simplemente esta claridad, que es lo que está relacionado con la votación, y es traernos la definición que dejamos, ¿no? Doctor José Andrés, le quiero hacer una pregunta. ¿Es legal, por ejemplo, que en una asamblea y que de pronto pasó ahorita en la virtualidad? Entonces, no querían hacerla virtualmente, sino querían hacerla presencial. Decían que no podían grupos mayores de 20 personas. Bueno, se nombró un delegado para que representara 50 propietarios. ¿Eso es correcto? No tiene problema mientras un reglamento genere alguna, o sea, digamos que no se ve bonito, pero yo no hay ninguna restricción. Si todo le quisieran dar el poder a la misma persona, el reglamento no genera ninguna restricción al respecto, pues salieron adelante con su asamblea. Me creo esa Por eso duda. les digo que no siempre es bueno coger y restringir acá cosas, y más bien es un criterio de los reglamentos de propiedad horizontal, porque es que cada caso es especial. Ok, vale. Bueno, sigamos. Y luego empieza a hablar con la naturaleza y las funciones de la asamblea, que son las mismas. Aquí entonces, doctora Leonor, sí habla de que la Asamblea General es un órgano de dirección de la persona jurídica, tal cual está en la Ley 675, que surge como mandato de esta ley, tendrá como funciones básicas las siguientes, y numeral primero es exactamente igual. Solo a veces me gusta resaltar esto que dice fijarle su remuneración, porque el Consejo de Administración parece que no ve eso. Pero yo ahí sí te decía, le comenté con Que el lo consejo que pasa es que, no es le decir, fija porque ya está presupuestado. sería un orden de prioridades que la asamblea debiera elegir primero al consejo de administración, o por lo menos elegirlo después de la asamblea, ¿no? Aunque el orden de los factores no altera el resultado. Igual así está toda la ley, ¿no? Después de la asamblea sigue el Sí, administrador y después el consejo, ¿no? En los reglamentos uno lo pone al contrario, asamblea, un consejo orden y luego bonito, uno lo administrador. pone bonito. Lo pone bonito. Sí. 2, aprobar y probar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos, que deberá someterlo a consideración el Consejo de Administración y el administrador. Lo único que hicieron cambio fue que la ley 675 habla de Consejo Administrativo y aquí corrigen y dicen Consejo de Administración y el administrador. Que les decía que por eso también es una razón más para pensar que el Consejo es un ente administrativo, porque ambos presentan a la Asamblea los estados financieros y el presupuesto. 3, nombrar y remover libremente a los miembros del comité de confianza para periodos de un año. El único cambio es que pusieron acá en las propiedades horizontales, ahí dice edificios y conjuntos. 4, aprobar el presupuesto anual. Es igual, solo que le cambiaron la palabra propiedad horizontal. El 5, elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración cuando exista revisor fiscal o suplente para periodos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal, que en su efecto será de un año. Ahorita hay algo que se menciona sobre las suplencias, lo menciona este proyecto más adelante. Nombrar al representante de la multijunta, que esto debe ser eliminado. Sí. Inclusive, yo te diría yo te diría que en ese punto quinto, a mí sí, yo sugeriría que eliminar el que en su defecto sea de un año. Porque es De una que vez, nosotros nos olvidamos que los consejos de administración son de libre nombramiento y remoción. Y yo he visto consejeros y cada día abunda más el tema de que los son periodos fijos y no pueden ser removidos. Son de No, libre nombramiento y remoción, pero entonces se agarra el sistemita de que es de un año. Sí, es de pues un sí, año, es de un año. pero es que ellos son de libre nombramiento y remoción y pueden, o sea, no lo dice la ley, bueno, de pronto lo tenemos que poner más adelante, no obstante el periodo establecido son de libre nombramiento y remoción, el pero periodo lo determina el reglamento, como está Claro, con el administrador. quitarle que en su defecto se ha dado un año, ¿para qué? porque es el periodo presupuestal. Entonces, durante el periodo presupuestal se supone que los órganos administrativos o de dirección Ese es un tendrán mal eso, un año. supuesto. Ese es un mal Sí. supuesto. Miren, la presidencia de la República, si cambiáramos de presidente cada periodo presupuestal sería terrible para el país. Sí. Precisamente los grandes problemas
que tenemos en la propiedad horizontal es la falta de continuidad de los administradores. O sea, hágale un contrato. Ah, que lo violó, pues listo, cancélele el contrato. Pero la ley ni siquiera dice un año, dice en el periodo establecido en el reglamento. Pero aquí eso se institucionalizó más que el himno nacional decir que es un año. Pero es cierto, cada copropiedad determina cuál es el periodo, de acuerdo a su conveniencia. Reglamento, quítelo de ahí, si no lo dices indefinido. También, también existen muy buenos administradores y muy buenos consejeros. Claro. No, es que usted no puede ser reelegido porque su periodo era de un año. Entonces, quítele eso de ahí de la norma porque es que la norma te está amarrando a algo que la copropiedad no quiere. Hasta Bueno, nuevo. doctora, y tantas quejas que hay de los propietarios que dicen, es que el consejo de administración se atornilló. Pero es que quien lo atornilla son ellos mismos. Si la Se asamblea lo atornilló elige. no, póngale cuidado, doctor. Es que, por ejemplo, en mi caso, acá el conjunto, el reglamento dice que el consejo de administración para un término de 2 años. O sea, que el consejo se elige durante 2 años y que no se pueden cambiar. Y resulta que a pesar de que, pues, como son votos, poderes comprados, entonces dicen de que se atornilló el consejo de administración junto con el administrador 8 años y que no los han podido cambiar. Entonces la gente, bueno, pues entonces no los elijan, pero es que los eligen son los mismos y como es A la asamblea, si yo Mire, quiero María. mover a un administrador, a un consejo, yo voy a la asamblea con mi equipo y me monto yo. María O monto Consuelo, el que yo quiero, porque la gente no va. hace un tiempo me llegó una señora diciendo que qué hacía, que estaba en una copropiedad donde el administrador llevaba 10 años y no lo podían sacar, que el consejo de administración llevaba otros 10 años, no lo podían sacar, lo mismo el revisor fiscal, que se hacía solamente lo que ellos decían y que en Hay la unos que se asamblea van a todos pensionar aprobaban ahí. eso. ¿Qué hago? Yo les dije, pues venda y váyase a otro sitio. Ay, tan ¿Qué más lindo, ¿qué tal? Pues, ¿qué más puede hacer? Pues esa es la mayoría, es la voluntad, y pues así funciona. Que la minoría no le gusta, y a veces es una minoría tan pequeña que no tiene capacidad de incidir sobre el asunto. Si pasa en el gobierno, que cambian la norma y pum, ya son 8 años de presidencia y todo Pero eso. vende ahí, se va para el otro conjunto que está peor, 10 años. Es que entonces ya el problema no es del conjunto, sino de ella. Sí, exacto, exacto, algo está pasando, ¿no? Si toda una mayoría les gusta algo y a ellos no les Mira, gusta. yo tengo una conocida que al edificio que llega se desbarajusta el edificio. Entonces pregunto yo, Lo ¿quién es el daña. problema? Ya va por 3 edificios y entonces se forman los berenjenales cada vez que llega, entonces comienzan a hacer auditorías y reclamos y peleas y se va y llega a La Paz y llega al otro edificio y se vuelve y se forma. Entonces, ¿de quién es el problema? Correcto. Que hay De gente- ella, Sí, de aquí, ella. aquí en la costa nosotros le tenemos un nombre a ese tipo de personas, son las doñas Tulias. Creo que Doñas David Tulias. Sánchez Juliado tenía doña Tulia, Ah, sí, sí, sí. la mamá del Remanga. Ajá. Entonces, eso compran las peleas y ya eso no hay reglamento ni ley que te lo pueda evitar. Correcto. Bueno, excepto quitando también este asunto de las multijuntas, los remas Sí. numerales se mantienen igual. Crean un segundo parágrafo. El primer parágrafo, pues, es la delegación del comité de convivencia, que eso está igual. Crean el parágrafo 2 que dice: el nombramiento del suplente para el caso del administrador y revisor fiscal será facultativo, de acuerdo con lo que se defina en cada reglamento de propiedad horizontal. El administrador suplente también deberá inscribirse en el registro y cumplir con los mismos requisitos que el titular. Pero yo creo que esto más bien va dentro de la administración, dentro del administrador. Yo creo, Lo que pasa es que habla de ambos, revisor y Por eso, administrador. el revisor fiscal y el administrador, este nombramiento, esto debe ir cuando hablemos del administrador. O acá arriba, cuando dice nombrar al administrador y a su suplente si fuera el caso, nos quitamos el parágrafo. Aquí lo cita, ¿no? O sea, en cualquier caso, el suplente debe nombrarse. sí, Se hace el por administrador, nombramiento. exacto, cuando fuera el caso, para los periodos determinados, o sea, si fuera el caso, si el reglamento lo tiene, exacto, yo pienso que es importante nombrar al suplente. Porque es ahí Eso se donde debe se nos ha generado institucionalizar. problema. Entonces asumo como presidente con el tema pues de que no puede quedar acéfala la administración. La misma ley nos dio para que la administración no quedara acéfala. Así es. Exactamente. Correcto. Igualito, Solo que no lo entonces hacen en ahí la está, práctica. o sea,
No se Ujú. hace, pero eso, yo no le veo el parágrafo Pero para está que en el continúe. primero y en el quinto. En ambas, Exacto. para el administrador y el suplente, el revisor fiscal y Exacto. suplente. Cuando fuera el Exacto. caso. Cuando fuera el caso. Sí, señor. Correcto. Correcto. Ese parágrafo está de más ahí. ¿Cuál? El segundo. Ese el parágrafo segundo. Ah, sí, sí. Correcto. Pero la verdad no me queda claro cuando fuera el caso. O sea, O sea, ¿cómo si lo el aplica? reglamento lo tiene. Ah, entonces, bueno, esa autorregulación que es del máximo órgano, entonces ahí es donde Sí, porque es que se por debe decir, estructurar el reglamento. Muy bien. Bueno, ya son las 6. No sé si quieren continuar o descansar. hoy avanzamos bastante. Hoy se avanzó, claro. Entonces, bueno, gracias por esta sesión. Jorge Muy Enrique, amable. usted le había Bueno, levantado me la mano, encantó disculpe que no lo verlos. vi. Ya me hacen Su última falta cuando no los intervención. veo. Discúlpeme, por favor. Es que aquí todos hablamos de una, no levantamos la mano, entonces Ay, sí, nadie está óyeme. pendiente de la mano. Entonces, adelante, Jorge Enrique. No. Sí, Jorge Enrique, tienes que decir, voy a hablar yo. Usted se abre Nos- campito y se... nosotros aquí somos tulias, todos somos tulias aquí. Bueno, para la próxima reunión lo tendré muy en cuenta y comenzaré quite de aquí, quite Sí, de aquí. No, pero hoy ya fue tema tratado y Tono creo bajito. que hay suficiente ilustración, entonces Oye, no vale la tiene que pena. decir, hey, dejen hablar al moreno. eso. Gracias. Para la próxima se afeite mano. Bueno, No, por No, favor, mentira. eso, no No, me mentira. castiga, señor Torros. Se ve muy atractivo y seductor, así no le pare bolas a Rosa. Está Uy. envidioso. Oiga, Uy, oiga, doctora Leonor, uy, honor que me doctora hace. Leonor. y todo, Gracias. Ay, eso no quiere. O ¿Qué sea es que lo que dice el artículo 38? los únicos que tienen ojos para ver belleza son los hombres. No, señor, nosotras miramos, pero la gente no se da cuenta. Bueno, Uy. podemos Bueno. decir que cerramos con broche de Pero oro esta... el hecho de que miremos tampoco quiere decir que seamos infieles. Uno simplemente aprecia las cosas buenas. No Claro. quiere decir que desprecie las que uno tiene mejores. Bueno, Sin lo palabras. puedo meter por ahí en algún parágrafo. Gracias a todos. Bueno, hasta Vamos, luego. Osvaldo, gracias. Bueno, pues. Hasta Nos luego. vemos. Bueno, hasta luego. Éxitos. Adiós, adiós.